¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre el traslado de la Embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y la próxima cumbre de los presidentes Trump y Kim de Corea del Norte con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio Viano, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Emilio, ¿qué consecuencias busca Estados Unidos lograr en el Medio Oriente con el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén? Bueno, claramente yo pienso es más para, digamos, el mercado interno en los Estados Unidos que para, digamos, el ámbito internacional, porque no se puede, en realidad, desde un punto de vista equilibrado, esperar nada positivo de esta decisión unilateral de los Estados Unidos en contra, digamos, de la práctica de los presidentes anteriores desde 1995 y también de la declaración en contra de esto por la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado. Estados Unidos se ha querido establecer como un mediador legítimo en ese proceso de paz entre palestinos e Israel. Con esta decisión, ¿cómo queda o cómo afecta ese proceso de paz? En mi opinión, lo destruye completamente, porque claramente los Estados Unidos se ha puesto totalmente al lado de Israel y también de Arabia Saudita en otros sentidos con esta decisión. No pueden mantener más, digamos, la posición que ellos son un mediador imparcial. Todo lo que ha pasado era para Israel, en favor de Israel, privilegiando la versión de la historia y de la política de los israelíes y además subrayando también la unilateralidad de todo. Por ejemplo, mismo la misión del Congreso presente a la inauguración de esta embajada es totalmente republicana. No hay ecumenismo religioso para nada. Es un evento de Trump y de los republicanos para asegurarse el voto evangélico en los Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Uno de los senadores del Congreso, el senador republicano Rand Paul, dice: esto es un error porque realmente deja muy mal parada la credibilidad de los Estados Unidos, y dice, esto demuestra que no tenemos palabra. Bueno, claro, es parte de esta política, digamos, como se dice, de comprar primero y de pagar después. Es un poco lo que él está haciendo. Lo hace también en otras decisiones como la con Irán y ahora mismo con China, donde curiosamente dice hoy que él quiere salvar empleos para los chinos, cuando pareció que él estaba interesado, claro, a salvar y aumentar empleos para los americanos y favorecer a una de las más grandes empresas de telefónica de China, que amenaza la seguridad de los Estados Unidos por la tecnología que está adquiriendo y que vendió, por ejemplo, a Irán. Así que todo esto es muy confundido y en contra de todo lo que dice de otra manera. Así que esto es también parte de esta, digamos, política exterior que no tiene una estrategia, no tiene una visión clara, cambia de día a día y prácticamente es casi improvisada, vale decir, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a decidir hoy para mantener la base que nos apoyó en las elecciones de 2016 contenta, feliz, así que no haya problemas en noviembre próximo en las elecciones para el Congreso? ¿Qué impacto lo está haciendo justamente pensando en las elecciones de medio término ahora de noviembre? Esto estratégicamente, por lo menos intenta hacer estratégicamente buscar algún tipo de favoritismo para que le vaya mejor a los republicanos. Bueno, no hay nada que revela más favoritismo que esta decisión de lo que pasó en Jerusalén, porque claramente Trump quería el aplauso en los Estados Unidos de su base, particularmente de los evangélicos, y el aplauso también en Israel, claro. Tenemos que tomar en cuenta esto, en mi opinión, que todo lo que Trump hace es muy simple: asegurarse la reelección en el 2020 y además, aún más, porque él
prácticamente ya está pensando que podría ser presidente a vida, y también particularmente en noviembre, de continuar, lo necesita mucho, el control de los republicanos del Congreso. Él está aterrorizado de la idea que los demócratas podían reconquistar particularmente la Cámara Baja. Si los demócratas son la mayoría en la Cámara de Diputados, el impeachment es una posibilidad muy fuerte. Y hoy por hoy las encuestas apuntan en esa dirección de que los demócratas podrían darle una paliza a los republicanos en las próximas elecciones de medio término. Bueno, esto depende mucho de la economía. Esto parece posible. Yo pienso que particularmente con la decisión sobre Irán, si por ejemplo los precios de la gasolina suben por las sanciones contra Irán, están subiendo ya, cuando se aproximan las vacaciones de verano y la gente quiere viajar y le cuesta mucho dinero por la gasolina, y también naturalmente todos los precios aumentan porque la gasolina, el diésel son naturalmente utilizados para el transporte de todo, de la comida a los muebles, a todo lo que utilizamos. Si hay una subida de precios de todo lado por la subida de precios del combustible, ya esto le va a causar un problema muy serio para Trump. Y yo creo que esto podría ser, digamos, una venganza histórica del mercado contra una decisión irresponsable que tomó de Irán. Precisamente vamos a estar hablando un poquito más adelante con el tema de Irán, pero vi que dos países latinoamericanos, Guatemala y Paraguay, también anunciaron que están mudando sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Esto puede ser el inicio de algo más? ¿Cómo lees entonces estas decisiones de estos países latinoamericanos? Bueno, claramente Israel quiere que haya más países que trasladen su embajada a Jerusalén para probar al mundo que es una decisión correcta, que ellos tienen razón y que los hechos sobre el terreno son lo que son. Estos son dos países también que tienen una población evangélica muy alta. Así que es esto que verdaderamente le da apoyo a Israel. Aquí en los Estados Unidos hay gente que a veces habla de los judíos y de su influencia sobre la política de los Estados Unidos. No son tanto los judíos, son los evangélicos, los extremistas cristianos, particularmente en el sur del país, que interpretan la Biblia literalmente y dicen Dios le dio este territorio a los hebreos. Y todo otro grupo es un grupo invasor que puede ser echado mismo con la fuerza y la matanza, como hicieron los hebreos cuando llegaron de regreso de Egipto y eliminaron las tribus que existían por ahí. Esa es su interpretación. Y Trump lo está explotando cínicamente por fines de su elección. 80% de los evangélicos blancos votaron para él. Esto es extremadamente importante porque también se refleja en la elección de republicanos para el Senado y para el Congreso. Así que esta es claramente una decisión tomada para el mercado interno. Emilio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Emilio Viano, él es profesor emérito de American University y analista político, y cuando regresemos estaremos hablando sobre el retiro de los Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Ya volvemos. Continuamos hablando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio, ¿qué busca Donald Trump retirándose de ese acuerdo nuclear con Irán? Bueno, yo pienso que él está reafirmando que se ha puesto completamente al lado de los enemigos de Irán, por ejemplo, de Arabia Saudita, de Israel, como hemos visto con la inauguración de la embajada en Jerusalén, y con los Emiratos Árabes que están luchando contra de Qatar, de Doha, etc. Vale decir que hay dos campos principales ahí: Arabia Saudita y secretamente aliada con Israel, los Emiratos Árabes con la excepción de Qatar. Del otro lado hay Irán, naturalmente Irak, cierto segmento del Líbano, de Siria,
que responden a otra versión del Islam. Es desde un lado una lucha religiosa, como pasó entre protestantes y católicos en Europa en el siglo XV, XVI, XVII, aún más un lío para el control de la política y de la economía en la región. Por ejemplo, para Arabia Saudita, mucha gente no piensa en esto, no es solamente el petróleo, que es una fuente de entradas muy importante, es también el peregrinaje a Meca y a Medina. El costo de este peregrinaje por medio es $6,000 por persona. Cuando tú tienes millones cada año que llegan de todo el mundo islamista a Meca y a Medina con $6,000 de ingresos, imagínate cuánto esto cuenta para la economía y la monarquía de Arabia Saudita. Por eso que ellos quieren imponer su versión del Islam, wahabismo, en contra de los shia de Irán, que dicen que no, que su versión del Islam es la correcta. Así que Trump claramente se ha puesto al lado de, por ejemplo, Arabia Saudita. ¿Por qué? Primero porque pagaron para esto. Compraron $20,000 millones de armas de los Estados Unidos cuando Trump pasó por ahí. Esta es una mordida excelente, ¿no? Para asegurarte que alguien esté a tu lado y te apoye. Y además, naturalmente, siempre toda la cuestión del petróleo, etcétera, etcétera. Así que claramente, primero es por esto, ponerse claramente al lado de un bloque en el Oriente Medio, también en contra de Rusia, que está expandiendo su influencia en la región, y también de China, que por ejemplo ha construido ahora un ferrocarril, una línea de ferrocarriles directamente a Irán para importación y exportación. También tenemos un cambio en el liderazgo de los asuntos exteriores en los Estados Unidos. El nuevo secretario de Asuntos Exteriores, Pompeo, el nuevo consejero de Seguridad Nacional, Bolton, y extrema derecha, ambos. Que son de extrema derecha, particularmente Bolton, que es un halcón de primera clase, fue el arquitecto del desastre que se llama la guerra en Irak. Así que claramente con este cambio, con Tillerson, secretario de Asuntos Exteriores que se fue, y con los otros consejeros en la Casa Blanca eran más moderados, Trump ahora está libre de hacer lo que le aconseja y que él quiere hacer. ¿Por qué? Porque, como ya dije, hace contenta la monarquía de Arabia Saudita y los más conservadores en el mundo islamista. Segundo, los israelíes también son muy contentos porque son enemigos acérrimos de Irán y por ellos es una victoria también y además hay repercusiones financieras. Por el otro lado, según las encuestas, 2 de cada 3 estadounidenses están en contra de que se retire Estados Unidos del acuerdo nuclear. Es decir, que Trump no estaría respetando la voluntad del pueblo estadounidense que supuestamente debería gobernar en función de sus intereses. Pero Trump no quiere ser presidente de todos los americanos. Es esto lo que tenemos que tomar en cuenta. A él no le interesa el pueblo americano, unir el pueblo americano, ser el presidente de todos, tomar en cuenta lo que el electorado quiere. Piensa solamente a los que votaron para él. Y los que votaron para él están completamente de acuerdo con esto, porque él lo presentó como una demostración de la fuerza de los Estados Unidos, de su poder de decisión, de su capacidad de enfrentarse con un régimen. Exageró mucho lo que él dijo. Por ejemplo, se dice que el programa nuclear de Irán, comparado a lo de Corea del Norte, era minúsculo. No habían la capacidad para nada que tiene Corea del Norte, por ejemplo. Y además, como sabemos, todas las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas ha certificado que Irán cumple completamente con el acuerdo. Mismo el secretario de Defensa, Mattis, lo declaró.
Así que es completamente en contra de las pruebas, de la evidencia. Es solamente una decisión política otra vez para demostrar que él es un hombre fuerte. Por eso que admira a Putin, por ejemplo, porque él quiere ser como Putin, quiere ser un hombre fuerte, un hombre que decide, que no tiene que consultarse, que no tiene que obtener la aprobación del Congreso o de otro, que puede decidir de un instante al otro qué hacer y afirmarse en esta región e imponer la bandera americana donde él quiere ponerla. Al retirarse del acuerdo, impone nuevamente sanciones, pero va a tardar 6 meses en poder implementar esas sanciones. Y en el interín, la esperanza, por ejemplo, tanto de Irán como de Europa, es que se logre implementar el acuerdo sin la participación de Estados Unidos, pero, por ejemplo, si se cumplieran esos 6 meses y logra Europa con China, con Rusia y con Irán coordinar ese acuerdo para que siga vigente, ¿podría Trump, es decir, podría Estados Unidos imponerle sanciones a Europa? Claramente lo puede hacer de hecho, de facto, porque el dólar aún es la moneda internacional para todos los tipos de negocios. Pero esto puede eventualmente causar problemas muy serios para los Estados Unidos, porque al final ya sabemos que hay muchos países que quieren encontrar una moneda alternativa. Y eso le da aún más aliento a todos los que dicen, incluyendo a los europeos, tenemos que liberarnos de este monopolio internacional financiero de los Estados Unidos que puede imponer su voluntad, no con la fuerza necesariamente, simplemente con su moneda. Las transacciones financieras tienen que ser en dólares y pasar por los bancos norteamericanos. Así que los Estados Unidos muy fácilmente puede cerrar los negocios internacionales e impedir las transacciones. Por eso que si no hay un cambio en esta política, será muy difícil para la Unión Europea continuar a proteger a sus compañías que hacen negocios con Irán, y esto podría conducir a otro problema. La situación económica de Irán deteriora. Los extremistas, la línea dura de los políticos iraníes tiene el éxito, toman el control del país y hay una guerra, hay un enfrentamiento armado y Rouhani está afuera. Eso es el problema, que podría causar nuevamente una crisis económica muy fuerte en Irán, porque es muy difícil hoy para cualquier compañía, mismo si la Unión Europea quiere protegerlos, de hacer negocios con Irán cuando los americanos dicen que no. Y esto causaría un deterioro de la economía, escasez de medicina, de comida, de todo. La línea dura tomaría el poder y a esto conduciría claramente, porque tenemos miles de tropas, 10.000 soldados en Qatar, solamente en Qatar. Después tenemos naturalmente la base naval en Kuwait y también en Doha, en otros Emiratos Árabes, Bahrein, por ejemplo, una base naval enorme de los Estados Unidos. Así que hay muchos militares en esta área que pasan todo por los estrechos de Hormuz, ¿no? A donde los iraníes a veces hacen encuentros con las tropas norteamericanas. Pasar de esto a guerra es muy fácil. Bank of America ha dicho que el petróleo podría alcanzar los $100 el barril en el 2019 si esta situación de tensión en el Medio Oriente continúa. ¿Podría tener un impacto a ese nivel en el precio del petróleo? Claro, es esto lo que ya mucha gente dice, que vamos a pagar un precio muy alto para esta decisión que mucha gente describe como irresponsable. Y si esto pasa, y si los precios del petróleo, de la gasolina, del diésel suben dramáticamente, claramente los electores en Estados Unidos le pasarán factura a Trump y a los republicanos este noviembre y tal vez en el 2020, porque claramente la gente se dará cuenta, ¿qué es esto? Esto no es en nuestro interés. Esta decisión es una decisión que nos está quitando la prosperidad económica de la reforma de los impuestos que nos prometieron
Es así que haría una revolución contra de Trump. Yo creo que fue un error fundamental y que va a pasar así, que hará un aumento de estos precios, no solamente a la gasolinera para nosotros en nuestros coches, pero para todos los costos del transporte, porque todos se mueven con gasolina, diésel, etcétera, y todos tiene que pagar más porque los precios suben, mismo los boletos aéreos. Así que esto tendría consecuencias muy amplias sobre la economía de los Estados Unidos, podría causar otra recesión en un cierto sentido y Trump pagará el precio, yo creo, y en un cierto sentido es buena noticia para los demócratas, en el sentido que podría cambiar la ecuación de poder en noviembre. Emilio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, y cuando regresemos, la próxima cumbre de los presidentes Trump y Kim Jong-un de Corea del Norte. Ya regresamos. Estamos conversando con el analista político y profesor emérito de American University, Emilio Viano. Emilio, respecto a la próxima cumbre de los presidentes Trump y Kim Jong-un de Corea del Norte, ambos hablan de desnuclearización. Y acá viene la gran pregunta, ¿qué entiende cada uno por esa palabra? ¿Qué te parece a ti que entiende cada uno por lo que se intentará lograr en esa reunión? Bueno, primero, todos estamos contentos si se puede lograr paz en la península coreana y en esta área de Asia. Claramente esperemos que funcione, pero yo pienso que hay dudas que puede pasar porque primero, como tu pregunta dice, no sabemos lo que ambos o cada uno de ellos entiende para esta descolonialización, vale decir que probablemente lo entienden de manera muy diferente. Es probable que Trump está llegando pensando que Kim Jong-un va a aceptar de deshacerse completamente de su programa nuclear, de sus programas de armas atómicas, en cambio de casi nada, sino, digamos, ayuda económica y que no sería mismo del gobierno americano, sería de inversiones privadas, lo que no sería tan fácil introducir por el régimen comunista desde años, y acaba ahí. Casi sin ningún costo para supuestamente los Estados Unidos porque las inversiones serían privadas. Y yo pienso que esto no va a funcionar porque Corea del Norte está muy preocupada por la posible invasión por parte de los norteamericanos y coreanos del sur y de los japoneses y quieren garantías que esto no pueda pasar. ¿Cómo se puede garantizar esto? Con la salida de las tropas norteamericanas en Corea del Sur. Los americanos, los surcoreanos, los japoneses no están para nada de acuerdo. Para los americanos es también una cuestión estratégica. Imagínate tener miles de tropas a pocos kilómetros de China. Aún hoy en día. Esto es algo increíble para controlar si hubiese, digamos, un desacuerdo con China, una tensión, una posibilidad de mismo un conflicto con China, ya tener bases militares bien armadas ahí tan cerca. 50.000 tropas. Exacto. Si juntamos a esto, todos los que tienen en Okinawa, en Japón, y después en Guam, y después en Diego García, China está prácticamente sitiada, ¿no? Cercada por tropas norteamericanas. Así que no pienso que los americanos van a entretener esta idea, lo que podría acabar con todas las negociaciones. Tú hablabas de China y son muchos los analistas que dicen que en realidad esta reunión no fue resultado de la presión de Trump. ¿Te acuerdas su discurso que amenazador, etcétera, etcétera, que quería aniquilar a Corea del Norte? Sino esto es resultado de la presión que ejerció China y la influencia de China en Kim Jong-un y no de Estados Unidos ni de Trump. ¿Te parece acertada ese análisis? Bueno, es posible.
porque China es el único país que verdaderamente tiene influencia, porque es, digamos, el país que le permite de sobrevivir en realidad con el comercio que tienen entre los dos países, con la ayuda económica y también con, digamos, la posibilidad de defensa militar, porque es claro que Kim Jong-un podría contar sobre los chinos. Los chinos no quieren 50.000 soldados norteamericanos en su frontera. Y por eso que para ellos Corea del Norte está cumpliendo un papel muy positivo, porque aleja a los americanos y a sus aliados a unos kilómetros de su frontera. Y se puede tal vez pensar que fue así, porque ahora el presidente sorpresivamente está hablando de salvar empleo para los chinos. Algo cambió. Y de salvar una gran compañía telefónica de China que fue acusada de vender tecnología muy importante americana a Irán y de espiar industrialmente aquí en los Estados Unidos. Y de repente, de un día al otro, cambia el mensaje. Siempre fue voy a crear más empleos para los americanos, ahora dice voy a crear más empleo para los chinos. ¿De dónde proviene esto? Podría ser un precio que él paga a Xi Jinping para su intervención con Corea del Norte. Emilio Viana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer, como siempre.